Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Bueno, comenzamos hoy una serie de 4 domingos donde vamos a tratar de investigar la persona de Jesús y de saber realmente si Jesús, al que todos creemos que conocemos, no es realmente un desconocido para muchos. Y justamente el tema que nos va a ocupar en el día de hoy es ese: Jesús como alguien conocido pero no conocido. Los voy a invitar a que todos los domingos leamos el Evangelio juntos y meditemos en lo que el Evangelio enseña acerca de Jesús. Y la lectura que vamos a hacer hoy está en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, que es cuando Jesús se presenta en la ciudad donde ha vivido hasta ese momento, se presenta por primera vez y lo invitan a ir a la sinagoga y a hablar allí. Dice Lucas capítulo 4, el versículo 16, donde comienza esta historia: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis el refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hasta aquí nada más en la lectura del Evangelio. Podemos tomar asiento. Traje esta mañana conmigo este libro. Para los que están acostumbrados, este es un libro de edición de la Academia Argentina de Letras. La Academia Argentina de Letras edita a sus miembros, a los que son académicos, edita su obra en unos libros muy simples, sin una lujosa encuadernación, pero donde está toda su obra. Este libro lo tengo desde el año 1980 y el autor escribe unos poemas que yo quería leerles esta mañana. Uno se llama Ubicación y dice: allí donde los días se abren como las flores y no hay otras porfías si no son los amores, donde todas las cosas por la paz de su brillo son siempre más hermosas y el ser es tan sencillo, donde cada mirada recoge la medida total de la soñada dulzura de la vida, allí como el consuelo más cumplido y más fiel, para quien mira el cielo suspirando por él, allí está San Miguel. Este poema lo escribió Jorge Bocos Lescano y es un recorte de uno de sus libros de poemas, es decir, es una sección dentro de sus libros de poemas
que él dedicó a la ciudad de San Miguel. Y él es académico, o fue académico, de las letras. Estaba en la Feria del Libro en el año 1980, me crucé con él y le dije, por favor, ¿me firma el libro? Nos conocíamos de San Miguel. Y me dijo, ¿se lo firmo para usted? Y le dije, no, fírmeselo para Ariel, que en ese momento tenía 6 años. Y acá un día tuve que ir al Consejo Deliberante, y en el Consejo Deliberante terminé la charla leyendo el último de los poemas dedicados a San Miguel, porque él todo esto lo hace para escribir a un amigo que está en los Estados Unidos, para decirle cómo es San Miguel. Y él dice, hasta tu casa en la ciudad del norte, oh Navidad nevando en que la evoco, con los versos amigos del recorte, algo de mí te mando y otro poco de San Miguel, para que tu alma vea que este pueblo que tú piensas nada, puede darle a mi ser lo que desea y hacer que la ilusión viva colmada. Jorge Bocos Lescano tenía una librería sobre la calle en aquel momento León Gallardo, entre España y Roca. La librería se llamaba Platero y la atendía él y la esposa. Cuando yo leí este poema en el Consejo Deliberante, se vinieron un montón así, decir, ¿pero ese académico vivió en San Miguel? Sí, digo, es el que tenía la librería Platero, que estaba puesta. Pero ¿cómo era académico si vivía acá con nosotros? Como diciendo, ¿qué va a hacer si vivía a la vuelta de mi casa? No puede ser tan importante, no puede ser. Nosotros íbamos y comprábamos en esa librería, conversábamos con la esposa, conversábamos con él, pero la mayoría no sabía que estaba allí uno de los grandes poetas argentinos que llegó a ser académico de las letras, y cuya obra completa de poesía fue publicada por la Academia Argentina de Letras. Y estaba acá, estaba cerca. Y alguno decía, de haberme dado cuenta a tiempo, le hubiera hecho firmar los libros. Porque iban y compraban los libros de él en la librería, algunos los usábamos en la escuela, como El tiempo más hermoso, un libro de recuerdos de niñez, y él los vendía, como los vendía cualquier otra librería. Pero nadie sabía que él era el que los había escrito. Quiere decir que estábamos ante alguien en quien creíamos que conocíamos, pero realmente no lo conocíamos. No lo conocíamos. Para nosotros era el librero, y era uno de los grandes poetas argentinos. ¿Qué va a ser uno de los grandes si vivía a la vuelta de mi casa, no? Pero vivía a la vuelta de casa. Y creo que lo mismo nos sucede con Jesús. Lo mismo nos sucede con Jesús. Todos sabemos quién es, todos sabemos quién es. Podemos mencionar algunos de los hechos de su vida, podemos decir que nació en Belén, que murió en la cruz, podemos recordar alguna de las parábolas, tal vez la parábola del buen samaritano, o tal vez la parábola del hijo pródigo, que ha dado tanto a los pintores y a los literatos para hablar de esto, algunos de sus dichos que se repiten por allí, bueno, el que esté sin pecado que tire la piedra al primero, ¿no? Pero ¿quién es Jesús? Y yo creo que hay un conocimiento parcial de Jesús. Que a pesar de que vivimos en una nación y en una civilización que se dice cristiana, no nos hemos interesado por leer el Evangelio y por enterarnos en serio quién es Jesús. Por profundizar en el mensaje, por saber qué significa Jesús y por qué este personaje que está allí en la historia cambió la historia sin haber hecho ningún descubrimiento, ni guiado ningún ejército, ni ganado ninguna gran batalla. ¿Por qué tiene esta importancia? Y yo creo que esta ignorancia, vamos a llamarla como se debe llamar, es ignorancia de lo que Jesús es, alcanza a todos los niveles, a todos los niveles. Fíjese usted que hace unos años atrás, unos cuantos años, la Embajada de Israel en Argentina y en todo el mundo lo hizo, organizó en cada país donde había alguna colectividad judía
organizó un concurso de preguntas y respuestas que fue pasado por televisión y todo. Se llamaba Certamen Bíblico Internacional sobre el conocimiento de la Biblia. Yo lo seguí este certamen, yo era muy jovencito, lo seguí este certamen todos los días viendo todas las presentaciones que había. Y había un grupo de eruditos allí, que era el que hacía las preguntas y que actuaba como jurado. Y se le preguntaba a la gente acerca de toda la Biblia, pero también acerca de Jesús y el Nuevo Testamento. Me acuerdo que un día la pregunta que le hacen a uno de los participantes es ¿dónde nació Jesús? Y el participante dijo, Jesús nació en Belén. Y el jurado dijo, no, nació en Nazaret, por eso se llamaba Jesús Nazareno. Se armó un lío tremendo y tuvieron que desdecirse a la semana siguiente porque ni el jurado sabía bien claro dónde había nacido Jesús. A poco tiempo hacen una pregunta acerca de la muerte de Jesús y preguntaron, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? El que contesta dice, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y el jurado dice, no, dijo consumado es. Y nuevamente a la semana siguiente tuvieron que rectificarse. Lo que quiere decir que preguntaban sobre Jesús y ni el jurado sabía realmente qué era lo que había enseñado Jesús y qué era lo que decía el Evangelio. ¿Por qué se equivocaron? Bueno, se equivocaron porque tanto Jesús Nazareno, porque se crió en Nazaret, entonces interpretaron que había nacido en Nazaret. ¿Por qué se equivocaron con la última palabra de Jesús? Porque si usted lee el Evangelio de Lucas, la última de las palabras registradas en Lucas, es justamente esa de consumado es. Pero los otros evangelios nos aclaran que después de eso Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir que son terminantes. Y esto habla de la ignorancia, porque estamos en un pueblo cristiano, y ya tenemos que poner la palabra cristiano entre comillas, ¿no es cierto? Cristiano, pero no sabemos bien quién es Jesús. Y no es que no lo sabe solamente el pueblo, la gente sencilla, es que no lo sabe el jurado que estaba juzgando a gente para hacerlos después ir a un certamen en Israel. Y el que ganaba iba para un certamen internacional. Quiere decir que el jurado ese, que había sido elegido, seguramente con mucho cuidado, y que pertenecía a todas las ramas religiosas, porque había religiosos también cristianos allí, no tenía bien claro muchas cosas acerca de Jesús. Esto no solamente pasa en este tiempo, esto pasaba también cuando Jesús estaba en la tierra. Y pasaba porque mucha gente que lo conocía a Jesús, que lo había visto a Jesús, realmente no llegó a profundizar en quién Jesús era. No entendía realmente quién era. Y este relato que nosotros leímos justamente habla de eso. Jesús, que se había trasladado a la ciudad de Capernaum, que era una ciudad muy populosa del norte de Israel, vuelve a la aldea donde se crió, donde estuvo hasta los 30 años. A la aldea de donde eran María y José, que la tuvieron que abandonar simplemente porque había un censo y tuvieron que ir hasta Belén, y eso hizo que Jesús naciera en Belén. Pero volvieron después de un tiempo a Nazaret y se crió allí. Volvió a Nazaret donde se había criado, donde era el hijo del carpintero que había heredado el oficio de su padre. Jesús era un personaje familiar para esa gente porque había vivido entre ellos. Era conocido, y así lo mencionan ellos, como el carpintero que estaba acá con nosotros. Y conocían a su madre, conocían a su padre, conocían a sus abuelos, conocían a su familia, conocían a todos, a todos. Era el lugar donde más lo conocían a Jesús. Lo conocían porque los sábados, todos los sábados lo encontraban en la sinagoga. Iban juntos los de Nazaret a la sinagoga, todo el pueblo. Lo conocían porque los días de semana lo encontraban en la carpintería trabajando.
Lo conocían porque cuando iban a Jerusalén integraba las caravanas que anualmente iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Quiere decir que Jesús era para ellos un personaje conocido. Vuelve al pueblo y por supuesto que Jesús ha comenzado su ministerio, ha comenzado su trabajo. Y empiezan a escuchar la fama de Jesús. Y la gente cuando habla de Jesús dice Jesús el Nazareno, el de Nazaret. Y el pueblo se hincha, tenemos una persona famosa. Y un día Jesús va a Nazaret. Y por supuesto todo el pueblo se prepara para recibirlo. ¿Por qué? Porque tiene fama y porque ha dicho que ha hecho muchos milagros. Y se presenta entonces la expectativa. Llega el Nazareno. Y todos lo conocían por ese nombre. Hasta aún en el sur, cuando el ciego invoca a Jesús para que lo sane, el ciego le dice, oyendo que Jesús el Nazareno pasaba, Jesús el Nazareno, es decir, escuchó que decían Jesús el Nazareno y le pidió. Quiere decir que esto de Nazareno era lo normal, era casi el apellido con el que llamaban a Jesús, Jesús Nazareno. Y llega, y los nazarenos están expectantes, porque llega al baluarte del pueblo. Quieren escucharlo, quieren que haga algún milagro. Y seguramente los corrillos estaban allí comentando, porque los viajeros habían traído noticias acerca de Jesús. Y Jesús va el sábado, como siempre, a la sinagoga. Ahora, la sinagoga no era el templo, a pesar de que en la sinagoga se casaban y se hacían los funerales también. Cada sábado se llevaba un culto importante, pero no era el templo estaba en Jerusalén. Pero ese día, sábado, se hacían oraciones rituales, se pedía la bendición, se recitaba el credo judío y se leía la palabra de Dios. Y había un personaje importante en la sinagoga, se llama hoy el Hasán. El Hasán es el que saca el libro de la ley, lo pone y llama a 2 o 3 personas para que lean 2 o 3 versículos. Uno de ellos, el más importante, se le hacía leer los profetas. Y luego el que leía a los profetas hacía el comentario. Y bueno, seguramente se levantaron las personas que leían los 2 o 3 versículos y después cuando llegó el momento de leer a los profetas dijeron, ¿quién los va a leer? Que los lea Jesús. Y Jesús abrió el rollo en el profeta Isaías y leyó lo que hemos leído hoy, esa porción del profeta Isaías. Y Jesús se sienta. Y cuando se sentaba era porque iba a hablar. Era la cátedra. Iba a dar cátedra en ese momento. Se sentaba en la cátedra. Jesús se sienta y como todos los maestros, sentado, tiene que empezar la enseñanza. Y todos los ojos estaban fijos en él. Porque los judíos esperaban que Jesús les hablara de lo que decía ese pasaje. De la esperanza futura. Del Mesías que ellos esperaban. De cómo Dios los iba a librar en el futuro de los enemigos. De las glorias del Mesías que iba a venir. Es decir, se esperaba que Jesús hablara de todo eso y que dijera, sigamos esperando al Mesías. Pongamos fervor en la esperanza del Mesías. Y Jesús los deja de lado porque les dice, hoy se cumplió esta escritura delante de todos ustedes. Le está diciendo, no les voy a hablar del Mesías, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Todos esperaban que hablara de otro. Y resulta que lo tenían delante. Y se desconciertan. Porque Jesús es una buena persona. Todo el pueblo dice que es una buena persona. Nadie dice nada malo de él. Habla maravillosamente, ¿eh? Pero no era el hijo del carpintero. No vivía acá a la vuelta. ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el Mesías? Le pasó lo que le pasó al poeta acá en San Miguel. Si vivía y tenía una librería, ¿cómo va a ser académico de la letra?
Es decir, en ese momento ellos lo conocían a Jesús, pero no supieron reconocer quién era. Y yo creo que lo que nos pasa es eso, que lo conocemos a Jesús, pero muchas veces no reconocemos quién es. No reconocemos realmente quién es. Un día en Europa, donde a veces se encuentran obras de arte perdidas, porque en las guerras se ha destruido mucho y se ha perdido y se ha extraviado, y algunas están perdidas por años, un día encuentran un cuadro de un discípulo de Rembrandt. Rembrandt tenía muchos discípulos, y ese cuadro era un cuadro de un cosaco, la cara de un cosaco. Y un experto fue a verlo porque era un discípulo de Rembrandt. Y los expertos pueden detectar la pincelada de los pintores como si fuera la impresión digital. El experto sabe si es el pintor el que puso la mano allí o si es un alumno, porque se reconoce la pincelada. El experto se para y dice, acá hay pinceladas de Rembrandt. Acá hay pinceladas de Rembrandt. Pero no son todas pinceladas de Rembrandt. Hay otras pinceladas después arriba. Y empiezan a mirarlo con rayos X. Y dicen, pero abajo hay otra imagen. Y empiezan a borrar el cosaco. Y aparece un autorretrato de Rembrandt que estaba debajo, que seguramente algún alumno tomó y pintó después arriba. Pero en el fondo estaba el retrato del maestro. Y creo que a veces nos pasa así. En Nazaret no sabían mirar lo que había debajo del retrato que ellos tenían. Debajo estaba el Mesías, el enviado de Dios, y ellos no sabían verlo, Nos pasa lo mismo a nosotros hoy, conocemos quién es Jesús, nadie lo ignora. Celebramos la Navidad porque nació Jesús. Celebramos la Pascua por la muerte y resurrección de Jesús. Rezamos el Padre Nuestro, que es la oración que enseñó Jesús. Nadie ignora quién es Jesús, lo conocemos. Pero nos pasa como la gente de Nazaret, pero no nos damos cuenta de realmente quién es Jesús. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto porque tal vez queremos que Jesús sea lo que nosotros queremos que sea y no lo que realmente es. No lo que realmente es. ¿Qué pasó en Nazaret? Todos querían que Jesús fuera lo que ellos creían que era. El carpintero, el vecino. No querían ver que detrás del carpintero y del vecino estaba el enviado de Dios. Y este es un problema que Jesús va a tener con toda la gente que estaba cerca de él, con los allegados a él, que un día, cuando lo oyeron hablar, dice que fueron a prenderlo y decir, no, está fuera de sí, cuando dice esto está fuera de sí. Y un día los hermanos le dijeron, te tienes que ir de aquí, tienes que irte a Judea. ¿Por qué? Porque no creían en él. Los que estaban cerca lo conocían, pero no reconocían en él quién realmente era. Y nosotros repetimos ciertas frases como si lo conociéramos. Fíjense, por ejemplo, repetimos, es el Señor, es el Señor. Y yo escucho a muchos cristianos religiosos repetir, es el Señor, es el Señor. Se repite en el credo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Señor. Jesús un día le preguntó a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Diciendo, están diciendo algo, me están dando un título, pero no están reconociendo la autoridad que tengo. Si me dicen Señor es porque tengo autoridad, pero después hacen lo que se les antoja. Entonces yo no soy el Señor.
¿Qué buscaba la gente de Nazaret? Y la gente de Nazaret, cuando lo vio llegar a Jesús, le dio a leer, esperaba que hiciera algún milagro de los que hablaban por allí, que levantara un paralítico, que le diera vista a un ciego, que hiciera algo memorable, para después poner una placa de bronce diciendo, acá pasó Jesús, se hizo tal milagro. El recuerdo. Pero no aceptaban que Él era el enviado de Dios. Lo conocían, pero no sabían realmente quién verdaderamente era. Y pasa hoy con Jesús lo mismo. Todos queremos que haga el milagro Jesús. Todos queremos que haga el milagro Jesús. Pero no queremos escuchar lo que dice. Entonces usted ve que hay propaganda por allí. Venga, que Jesús lo cura, le soluciona este problema, le da dinero. Y todos quieren ir allí, pero no quieren escuchar qué es lo que Jesús pide de las personas. ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Qué es lo que Jesús enseñó? En Nazaret querían el milagro, nada más. Que levante al paralítico, que levante al paralítico. Y hoy decimos lo mismo, que levante al paralítico, porque Jesús levantó a un paralítico que estaba 38 años postrado y lo levantó. Y queremos que hoy levante a los paralíticos. Sí, pero cuando terminó de levantarlo, Jesús le dijo, no peques más para que no te venga una cosa peor. Eso no queremos escucharlo. Nosotros lo que queremos es el paralítico que camine, pero no lo otro. ¿Se da cuenta? Nosotros queremos que a la adúltera Jesús la libere de todos los que la critican. ¿Por qué? Porque hemos aprendido la tolerancia y queremos eso. Y si usted es cristiano, tiene que aceptarla. Pero no escuchemos lo que dice Jesús cuando dice vete y no peques más. No, eso ya ahí entramos en otro asunto. No, es lo mismo, es el mismo Jesús. Y por eso Juan, cuando lo presenta en su evangelio a Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo conocieron, pero no lo reconocieron como lo que era. Jesús es conocido, pero no tiene el reconocimiento que tiene que tener. Nos puede pasar hoy como pasaba allá en Nazaret. A veces el Jesús en el que creemos nosotros no es el Jesús del Evangelio, es un Jesús que nosotros nos hemos inventado. Es un Jesús que nosotros le hemos dado la perspectiva, pero no es el Jesús del Evangelio. Jesús tiene poder para darle vista a los ciegos. Jesús tiene poder para levantar a los paralíticos, pero no vino para eso. Juan lo explica muy bien. Esas eran las señales que mostraban que Él era el Hijo de Dios. Señales. Pero Él había venido para otra cosa. Él había venido para el problema del alma del hombre. El problema del alma del hombre. Hoy en el boletín tenemos el comentario de la película Relatos Salvajes. Si usted vio la película Relatos Salvajes, usted vio el retrato de toda una sociedad. De una sociedad crispada, de la sociedad del odio, de la sociedad de la violencia, de la sociedad de la venganza, de la sociedad de la intolerancia, de la sociedad de la falta de respeto. Está todo allí. La sociedad en la que nosotros vivimos es esa sociedad. Es esa sociedad de la intolerancia. Es la sociedad del odio. Es la sociedad de la falta de respeto. Es esa sociedad. Donde el mal se multiplica y no lo podemos parar. Esa es la sociedad nuestra. Yo digo que Relatos Salvajes es una postal donde se ve lo que somos en el día de hoy. Pero usted lo ve cuando sale a la calle. El relato salvaje se repite constantemente.
donde dos personas tropiezan y ya sale la violencia de adentro, y ya sale la palabrota, y ya sale el insulto. Es que tenemos un problema adentro. Adentro. Tenemos un problema en el corazón. Tenemos un problema en nuestra alma. Y Jesús vino por ese problema. Vino por ese problema. Vino porque no podemos con nosotros mismos. ¿Me explico? Hay algo más fuerte en nosotros, que es el mal que se manifiesta y se vuelca en la sociedad. Hoy en nuestro país, usted va a la ciudad de Buenos Aires, las principales plazas están enrejadas. Están enrejadas. ¿Por qué? Porque hay explicación de las autoridades. Porque hay un grupito de vándalos. No, no es un grupito de vándalos. No es un grupito de vándalos. Es porque hay vandalismo. Porque un grupito se lo localiza. Lo que pasa es que hay vandalismo. Cuando usted se vaya de acá, vaya caminando y mire las calles. Mire la basura que hay en las calles. Mire la suciedad que tiene la ciudad. ¿Y sabe lo que es eso? Es falta de respeto al prójimo. Es falta de amor por el lugar donde uno vive. Es desidia. Es ignorancia. Esto es lo que vivimos. Y este es un problema del corazón. Yo hago 3 cuadras para venir acá todos los domingos. Y voy viendo los papeles, la basura, todo esto que está tirado. Y digo, esto es lo que está pasando en el corazón de la gente. Es lo que está pasando adentro. Que hay un superávit de basura interior que se está volcando hacia afuera. Está volcando hacia afuera. Hay una falta de respeto por el otro. Y por eso le tiro la basura ahí en la vereda. Son las pequeñas cosas que demuestran los grandes males que hay dentro del corazón. Y todo eso después llega a la violencia. Es el germen de todo lo demás. Está mostrando que hay un problema de adentro y nosotros queremos solucionar el problema de afuera. Y el problema es un problema de adentro. Y Jesucristo vino para solucionar el problema de adentro. Detrás de esa pintura de Jesús está el verdadero Jesús. Está el verdadero Jesús. Y ese verdadero Jesús vino por causa de nuestro pecado, de lo que hay en nuestro corazón. Y murió en la cruz por eso. Y resucitó para cambiar nuestra vida. Y necesitamos un Cristo que cambie nuestro corazón y nuestra vida. Un Cristo que sea Señor realmente de nuestra vida. Y para eso tenemos que detenernos en el camino. Tenemos que pararnos esta mañana en el camino. Y tenemos que mirarnos para adentro. Dejemos de mirar al vecino, al que tengo al lado, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Miremos un poco por adentro. Y digamos, pero con toda conciencia, con toda verdad, con todo sentimiento, aquel yo pecador. Admitamos eso, que es la base de la solución del problema. La base es reconocerlo. Yo estuve en una conferencia en Lima y le decía a los líderes, miren, la primera cosa que uno tiene que saber cuando está enfermo es decir, estoy enfermo. Pero hasta que yo no digo estoy enfermo, no puedo solucionarme. Ahora, decir estoy enfermo no soluciona nada, pero es el disparador que va a traer todo lo demás. Pero si yo no digo estoy enfermo, voy a seguir enfermo. Ahora, cuando yo digo yo pecador, estoy reconociendo algo, no soluciono nada, pero estoy reconociendo algo. Y cuando yo reconozco que eso está en mí, no solamente en mis vecinos, en mis amigos, sino en mí, entonces busco ¿qué? Busco el remedio, busco al médico, busco a quien puede entrar dentro de ese problema. Por eso digo que el decir yo pecador es el comienzo de la solución. Es el comienzo.
Y cuando yo empiezo diciendo yo pecador y entro en ese comienzo de la solución, empiezo a abrirme a Jesucristo, y cuando me abro a Jesucristo, cuando abro mi corazón a Él, en ese momento en que abro el corazón a Jesucristo, es cuando le digo, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. No tengo que decirle solamente, Señor, ten piedad de nosotros. No, sí, Señor, ten piedad de mí, pecador. Y cuando llego a eso, es cuando empiezo a comprobar por qué vino Jesucristo. Él, Dios hecho hombre, vino para perdonar nuestro pecado. Para perdonar nuestro pecado. Para limpiarnos por adentro. Para darnos una nueva vida. Y esa nueva vida la da no el Jesucristo que conocemos, sino el Jesucristo que reconocemos como el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Y eso es la salvación, que me salve del pecado, que me salve del mal que hay en mí, que me limpie por adentro. Y esta mañana podemos venir a Jesús y traer nuestro corazón. Y nosotros que lo conocemos podemos reconocerlo esta mañana como el Señor y el Salvador de nuestra vida. No solamente como una frase cotidiana, Él es el Salvador, sino como algo que me afecta profundamente en la vida. Él es mi Salvador, es mi Señor, cuando llego y me encuentro con Él. Vamos a orar al Señor. Les voy a pedir a todos que inclinen su cabeza delante de Dios y oremos al Señor. Señor, queremos agradecerte por el Señor Jesucristo, el Señor nuestro. Y queremos pedirte que tú, en este momento de calma y de tranquilidad que hemos tenido alrededor del Evangelio, ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que esta mañana no solamente lo conozcamos, sino que reconozcamos en Él quién verdaderamente es. Reconozcamos al Señor y Salvador de nuestra vida. Señor, a veces llevamos cargas pesadas, difíciles de llevar. Y a veces nos damos cuenta que estamos viviendo rodeado de mal, pero que el mal también está dentro nuestro. Te rogamos, Señor, que esta mañana podamos encontrar en ti aquel que perdone nuestro pecado, que nos limpie de lo malo que hay dentro nuestro, que nos dé una nueva vida, para que podamos ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Señor, todos los que estamos aquí necesitamos de Jesucristo. Te rogamos, Señor, por quienes están sintiendo cargas en su vida, que se han mirado por adentro y que quieren traer su vida a Jesucristo. Y te pedimos que los bendigas para que puedan tomar una decisión personal, íntima, de acercarse a Cristo y reconocerlo como Salvador y Señor, y empezar hoy una nueva vida con Él. Señor, gracias por el encuentro de esta mañana, gracias por la bendición de poder reunirnos alrededor del Evangelio. Que esta semana podamos contar cada día con la bendición tuya en nuestras vidas, y que todos los días busquemos vivir como auténticos cristianos, honrando tu nombre y mostrando que Jesucristo está en nuestra vida. Bendícenos, Señor, esta mañana. Bendice a todos los que te están buscando con sinceridad. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.